Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jorge. Gracias especialmente a INACAP y también felicitaciones porque no cualquier escuela llega a 45 años. Creo que es fácil decirlo, pero el camino debe ser muy largo y arduo, especialmente en nuestros días. Por tanto, de entrada, gracias por también contar con mi presencia y poder tener la oportunidad de explicar un poco mi experiencia en este ámbito, que si me permiten, me muevo entre dos mundos, que es el mundo del turismo y la gastronomía, a pesar de que ni he estudiado turismo ni he estudiado gastronomía, soy, como verán, biólogo de formación. Lo que les voy a compartir básicamente son reflexiones. Seguramente muchas no son nuevas, algunas ya las compartí hace unos meses en plena pandemia, cuando todo esto empezaba en distintos ámbitos de turismo relacionado con Chile. Y básicamente la primera pregunta que yo me hago es ¿dónde estamos? Sí, en la imagen de la pandemia, esta imagen que salió en las redes hace unos meses, ya casi un año cuando empezamos, la vuelvo a poner porque creo que una de las cosas que nos tenemos que plantear, ya ha salido en los distintos panelistas previos a mí, es estamos en una pandemia, no, nadie se le ocurría que esto podría pasar y la pregunta es ¿dónde estamos en la imagen de la historia respecto a esta pandemia? ¿Va a ser una anécdota? Esto va a ser el inicio de algo muy distinto. Vamos a tener distintas olas detrás que podemos prever o que no somos capaces de prever. Entonces, si me permiten, como biólogo, una abstracción, sí, y me gustaría que pensáramos dónde estamos. ¿Estamos en la cresta de la ola? ¿Estamos detrás de la ola? ¿Estamos dentro de la ola? ¿Podemos ver también si hay olas detrás o no? ¿Por qué pongo esto? Porque si algo para mí es transversal en el ámbito del turismo y la sostenibilidad, es que algo que ha pasado en la punta del iceberg es que en este momento seguramente y en adelante la sostenibilidad va a ser un no negociable. ¿Sí? ¿Por qué digo que no es no es un no negociable? Pues si entendemos la sostenibilidad básicamente como la entiende Naciones Unidas, ¿sí? O UNESCO, pues si la tomamos en su sentido más amplio, pues cuando hablamos de sustentabilidad, sí, lo deberíamos hacer desde esta mirada ambiental, por tanto, la preservación de los medios de vida, sí, y hoy tenemos claro que hablamos de salud, pero tenemos claro que este vínculo entre la salud y lo ambiental es absolutamente directo, aunque si me permiten, todavía no sabemos cuál es exactamente el origen de la procedencia de este virus, con lo cual todavía tenemos muchos interrogantes que poder resolver, porque seguramente si en este escenario de pandemia no sabemos exactamente cómo hemos llegado a esto, es posible que el problema se repita. Por tanto, lo dejo ahí como como una interrogante que deberíamos resolver. Si lo miro en el segundo ámbito, en lo social, pues deberíamos hablar de la justicia global, según UNESCO, y si lo miramos en lo económico, obviamente hablamos del desarrollo económico. ¿Por qué pongo esta imagen? Pues porque seguramente si hablamos de sustentabilidad en estos tres escenarios, hay quien dice también que deberíamos poner una cuarta pata en la sostenibilidad, que es la toma de decisiones y, por tanto, el ámbito político, cómo las ciudadanías, cómo los distintos actores sociales, cómo cada uno de nosotros interviene en el proceso de toma de decisiones. Creo que seguramente en Chile, pero podríamos añadirlo para cada uno de los países del mundo. Creo que hemos visto casos muy llamativos, ¿no? De quién toma las decisiones, hasta qué puntos los distintos sectores empresariales, económicos, sociales están implicados en esta toma de decisiones, y creo que uno de los elementos, al menos que hemos podido vivir aquí, pero seguramente en nuestros lugares, es que todavía muchos sectores, como el turístico, como empresarial, ha tenido poco que decir o ha sido poco escuchado en muchos casos para la toma de decisiones, siendo un problema no solo ambiental, sino siendo un problema absolutamente social y económico. Si pasamos esta pequeña imagen y la hago, si me permiten, con una foto que me gusta mucho, es una foto de Arica, de las playas de Arica, que como turista me sorprendió ver un solmáforo, ¿no? Indicador de rayos ultravioletas en Chile, que quizás para ustedes es una imagen común y corriente, pero para alguien que llega desde fuera, a un país como Chile increíble, les sorprende que algo de lo que muchos hablamos a diario, de una forma directa o indirecta, que es el cambio
el cambio climático y sus efectos, capa de ozono, pues lo hablamos y es teórico, pero cuando uno llega a Chile y llega a una playa o llega a un parque natural, lo primero que se encuentra es un cartel diciéndole el nivel de radiación, ¿sí? Y no es solo por su latitud, sino porque seguramente ustedes más que nadie nos pueden explicar cuáles son los efectos de un cambio climático sobre la piel de su gente en su día a día. Por tanto, pongo esta imagen porque estamos hablando de sostenibilidad y creo que quien más puede hablar de temas como el cambio climático en sus efectos diarios en la población seguramente puede ser Chile. No lo he visto en ningún otro lugar que he visitado en el mundo, sí, elementos como un solmaforo, sí, me parece divertido el nombre, pero que si miramos lo que nos está indicando es algo de lo que deberíamos cualquier ciudadano y ciudadana en el mundo reflexionar sobre dónde estamos, ¿sí? Si pasamos esta imagen de estos tres escenarios, ambiental, social y económico, en los tiempos en que estamos, pues seguramente en este momento, en que no sabemos si estamos dentro de la pandemia, saliendo de ella o estamos todavía en los inicios, porque no sabemos lo que nos viene encima, pues seguramente lo que hemos podido aprender es que en lo ambiental nos hemos repensado como especie y nuestra relación con el planeta. Si seguimos los informes de hace 10 años de los biólogos que estudiaban murciélagos, pues ya nos decían, cuidado, porque los coronavirus sí tienen un impacto directo sobre las poblaciones de mamíferos, especialmente sobre los humanos, y pueden crear pandemia. Esto no es algo que haya aparecido ahora, son artículos de hace más de 10 años y, por tanto, fíjense que la implicación en la destrucción masiva de determinados ecosistemas donde tenemos organismos muy parecidos a nosotros a nivel pues como cuerpo, pues seguramente hoy nos está provocando efectos nunca pensados. Si lo miramos a nivel social, pues fíjense que nos ha obligado a reorganizarnos y a trabajar en equipo, algo que después voy a mencionar. Seguramente esto va a ser algo muy importante, sí, porque vamos a ver que tiene consecuencias derivadas muy implicadas en el tercer elemento, que es el tercer elemento, que es el económico. Nos ha tocado reestructurarnos, reinventarnos, poner innovación donde nunca hubiéramos pensado poner nuestra energía, sí, para hacer de forma muy distinta, sí, también las cuentas, sí, en nuestros trabajos y como nuestras empresas. Si hago un pequeño análisis nada académico, más común y corriente de lo que me parece que podíamos haber aprendido en este tiempo de pandemia, permítanme que lo centre en el tiempo de pandemia, sin saber muy bien dónde estamos, yo diría que lo que hemos aprendido es que no podemos depender de lo externo en el sistema. Casi como biólogos, ¿sí? Sabemos que hablamos de fuentes de energía, ¿sí? Como un sistema abierto, y lo que estamos viendo es que nuestros sistemas, y pueden llamarle empresa, lo pueden llamar comunidad social, le pueden llamar entorno empresarial, sectores empresariales, le pueden llamar gobiernos, etcétera, etcétera, pues resulta que nuestra dependencia de recursos clientes, sí, en muchos lugares está mal diseñado porque dependíamos totalmente o en gran parte, sí, de las fuentes externas. Fíjense que una palabra que me llama la atención, que es una de las palabras nuevas, como decía Paola, ¿sí? Hemos adquirido nuevas palabras que nunca habíamos mencionado antes, pues resiliencia. Resiliencia es una palabra que viene del mundo de la ecología de los años 70, que es nuestra capacidad, sí, digamos que de absorber las interferencias, las adversidades y ser capaces de adaptarnos a circunstancias completamente nuevas. Por tanto, lo que estamos viendo seguramente es que hemos ideado sistemas sociales, económicos y ambientales que nos dependían, que tenían una fuerte dependencia de elementos externos y, por tanto, sí, como decía el experto en el ámbito digital, que no podíamos controlar, que no nos hacía libres. El segundo aspecto que yo destacaría, especialmente teniendo un montón de jóvenes, espero, en el otro lado de la pantalla, es que la estabilidad como la habíamos mostrado no era cierta. Creo que veníamos de unos años de bonanza, como se ha dicho aquí, ¿no? Un 2019, donde estábamos doblando las cifras de todo. Seguramente no solo en Chile, que quizás es más exponencial, también pues datos holgados en muchos lugares de Europa y de focos turísticos tradicionales, pues la imagen que hemos estado dando de la economía referenciada al mundo del turismo
es que había estabilidad, ¿sí? Y que seguíamos en un mundo donde no había variables, podíamos no necesariamente dimensionar en el futuro nuestras inversiones porque estábamos hablando de constantes. Fíjense que esto ha caído como un castillo de naipes muy fácilmente en 3 semanas, sí, en que un virus llega desde el otro lado del planeta y en 3 semanas se para completamente a todos los niveles el planeta. Esto nunca había pasado jamás en la historia, ¿sí? Y esto es algo nuevo y les pongo como referencia al mundo de la restauración. Tenemos en mi tierra restaurantes prácticamente centenarios, casi centenarios, ¿sí? Y nunca, y nos dicen, nunca, ni en los tiempos de posguerra de la Guerra Civil Española habían cerrado. Y ahora lo han tenido que hacer por un elemento que ni tan solo lo podemos ver, ¿sí? Donde podemos ver las calles vacías de gente y nadie puede ver cuál es el origen del foco de este cambio tan brusco. Por tanto, yo creo que tenemos que plantearnos, sí, como responsables también de formación y como empresarios y como seguramente que faros que iluminan a las nuevas generaciones, tenemos que quizás empezar a contar la verdad, a contar que lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, eran tiempos de incerteza y seguramente en el siglo XXI seguiremos teniendo muchos elementos de incerteza para no engañar a las generaciones futuras. Creo que el ejemplo actual es seguramente mucho más claro de lo que hemos podido imaginar ningún experto desde hace unos años. Otro aspecto que ya conocíamos en el mundo del turismo, pero que se ha hecho todavía mucho más evidente, es que el sector del turismo es frágil. Y lo es cuanto más depende de elementos condicionantes a nivel global. Precio de los carburantes, infraestructuras globales, estabilidad social o política. Y fíjense que seguramente estos elementos hasta ahora eran cotidianos en los análisis económicos y de tendencias, etcétera, etcétera, pero nadie nunca había puesto la salud planetaria como un elemento que podía transformar completamente, ¿sí?, a los condicionantes a nivel planetario. Y hoy estamos ahí. Y fíjense que esta salud planetaria afecta de forma a todos los elementos. Por último, pondríamos que la tecnología de la que tanto habíamos hablado hasta ahora, ha tenido la posibilidad de hacer webinars y de hacer reuniones virtuales y que yo diría que casi nadie usaba porque todos los aeropuertos y todos los aviones estaban llenos de personas que teníamos que ir a reuniones al otro lado del planeta, pues resulta que nos ha ayudado muchísimo, nos ha conectado más que nunca. Pero algo que también podemos ver después de un año de pandemia es que esta tecnología nos puede ayudar absolutamente en muchos frentes, pero que no es la experiencia de primera mano en que está fundamentada básicamente el turismo y buena parte también está fundamentado el mundo de la gastronomía. Si miro qué evidencias hemos adquirido a nivel, digamos, básico, sin entrar en muchos detalles estadísticos, pero que seguramente puede llevarnos a una reflexión más profunda, algo que seguramente todos estaríamos de acuerdo es el valor de la cercanía. Creo que uno de los beneficios, sin duda, de toda esta pandemia y de sus consecuencias más directas ha sido redescubrir el propio territorio. Podríamos hacer una larga lista de aspectos relacionados con este punto, pero yo lo pongo en 3 preguntas muy básicas. ¿Cuál es el origen de los productos que se consumen en sus restaurantes y hoteles? Lo hago pensando en Chile, que conozco un poco, pero también lo podría hacer en mi tierra o en cualquier otro país del planeta. Podría preguntarme, conociendo bastante la costa chilena, en cuántos restaurantes de la costa los productos del mar son de menos de 20 kilómetros de donde está situado el restaurante. Nos podríamos preguntar en cuántos restaurantes de Santiago al día se puede consumir pescado fresco, sabiendo que a menos de 1 hora está su costa de más de 5.000 kilómetros. O nos podríamos preguntar en cuántos restaurantes, sí, de la costa chilena, sí, sus platos principales de pescado son de pescados locales y no seguramente de pescados de piscifactorías producidos a miles de kilómetros, ¿sí? Podíamos preguntarnos esto, podíamos preguntarnos muchos elementos más que tienen que ver con algo que hoy seguramente conocemos bien, que es que la sostenibilidad solo funciona cuando
cuando lo que estamos consumiendo a todos los niveles es cercano, ¿sí? Esto Chile creo que es algo que tiene que repensar, porque siempre recuerdo que Chile, más del 50% de lo que tiene, solo desde el punto de vista biológico, es único, por tanto, es endémico. A mí me gusta ir a los mercados. Mucho de lo que encuentro en los mercados de Chile no lo he visto en ninguna parte, especialmente si quieren hablar de frutos del mar, de pescados, pero lo podríamos hacer también en muchos otros elementos y, por tanto, esta singularidad, ¿sí?, en tanto en el ámbito gastronómico, pero también turístico, creo que es necesaria repensarla. El segundo elemento es cuál es el origen principal de sus clientes. Nos podríamos preguntar cuántas de estas estadísticas que caen en picado tienen que ver también, sí, especialmente en algunos sectores del turismo. El enoturismo seguramente es un ejemplo más que conocido, sí, donde buena parte de los clientes hasta ahora sí han sido extranjeros. Y por tanto hay una oferta que se ha estado ofreciendo desde hace muchos años, donde determinados sectores vinculados al turismo han pensado principalmente en que sus clientes, sus mejores clientes o sus clientes principalmente, vienen ya ni tan solo de Chile, sino vienen de otros continentes muy lejanos, en el mejor de los casos seguramente Brasil o Argentina, en algunos lugares por condiciones seguramente más fiscales y proximidad que en otros motivos. Y por último, nos podríamos preguntar qué elementos de su patrimonio, tanto natural y cultural, únicos ofrecen, y este es un elemento para mí muy relevante, porque creo que si algo puede tener Chile es una cantidad de elementos únicos, obviamente como todo el Cono Sur, pero siempre recuerdo que lo que menos venden seguramente es su paisaje único, donde desde la costa uno puede ver sus humeantes volcanes, ¿sí? O puede ver prácticamente, uno puede recorrer de Chile y puede estar en un desierto absolutamente seco, a una cordillera andina nevada, hasta sus verdes impresionantes a zonas glaciares prácticamente en el sur de Chile. Piensen que ¿qué es lo que están ofreciendo? Mucho de lo que a veces en turismo olvida las raíces de sus pueblos, olvida lo más particular que tienen, por poner un ejemplo, su naturaleza. Y les pongo aquí una imagen que a mí me conmueve, podría ser acerca de Iquique, pero podría ser en muchas caletas del país, sí, seguramente todavía desconocidas porque no hay prácticamente servicios para conocer su propio país. Por tanto, lo dejo en estas tres preguntas, ¿sí? ¿De dónde viene lo que consumen a todos los niveles? ¿De dónde son sus clientes? ¿Sí? ¿Y qué es lo que están ofreciendo de patrimonio, tanto natural como cultural, único de su país? Les pongo un ejemplo que a mí me gusta, la tierra de vinos, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero fíjense en los pocos años, sí, cómo han pasado de vender vinos de variedades importadas prácticamente, con relativamente poca historia en el país, a empezar a descubrir sus propias uvas, ¿no? El Carmener, pues ahora ya tiene un reconocimiento, pero hace no tanto tiempo prácticamente era desconocido por sus propios, y la uva país, pues fíjense que hoy se considera pues un elemento absolutamente patrimonial, más allá del valor propiamente de la uva y la calidad o no de sus vinos. Yo les invito, especialmente a los chilenos, que hagan un acto no de orgullo, sino que hagan un acto de reconocimiento de aquello cotidiano, sí, que seguramente es lo más interesante para un turista extranjero, obviamente que sí. Pongo esta imagen de un parrón que a mí me sorprende porque es una tierra de parrones que básicamente en algunos de los mejores casos invita a ponerse debajo de un restaurante como en este caso, pero en algunos casos los parrones simplemente han servido para, como parqueadero en muchos lugares. Y siempre digo, quizás lo más interesante de algunos lugares es la historia que tienen en esos parrones de uva país, que ustedes los han considerado normales y que para alguien extranjero o que incluso de otras zonas del país puede ser sin duda lo más interesante de lo que hay en el territorio. Por tanto, les invito a repensarse, a pensar si aquello que tenían al lado de casa, en su región, en su municipio, en su vereda, quizás no puede ser algo, ¿sí?, que por el hecho de haber estado por allá toda la vida, por el hecho de haber tenido una relación cultural muy fuerte, quizás puede ahora tomar un otro valor que sin duda puede ser de interés para sus visitantes.
Otro elemento para mí importante es el valor de lo conocido. ¿Sí? Se ha hablado desde el principio del valor de la seguridad y han separado algunos de los invitados a inaugurar a, la conferencia o el encuentro, hablaban de un nuevo turismo y se hablaba de la confianza y de la seguridad, ¿sí? Como dos manos distintas. Y si me permiten el atrevimiento, diría que la confianza y la seguridad siempre van de la mano. Cuando creamos confianza, creamos seguridad, ¿sí? Y por tanto nos podemos aproximar, podemos acercarnos muchos más a nuestros clientes. La confianza será la garantía de calidad, sin duda. Les pongo algunos tips que creo que están relacionados con el valor de lo conocido. Y uno es que para mí los empresarios y empresarias que se hayan dedicado, no en este año de COVID, sino hayan plantado, hayan cuidado los servicios y los clientes, acaban de hacer la mejor inversión. ¿Por qué? Pues porque la gente va a visitar aquellos lugares que, como se ha dicho ya sobradamente, les ofrecen seguridad. Y les ofrecen seguridad porque pueden confiar, ¿sí?, en aquellos empresarios, en aquellos emprendimientos, ¿sí?, que les han cuidado tanto como clientes como los servicios dados para estos clientes. Si miro a medio y largo plazo, es muy posible que la calidad vaya a sustituir la calidad. Algo que nos vamos a encontrar, especialmente, no sabemos si todavía estamos en una ola de crecimiento o una ola de crisis económica severa o no, no sabemos dónde estamos en la ola, pero lo que sí que sabemos es que seguramente nuestros clientes o nuestros futuros clientes van a gastar menos, sí, pero van a gastar mejor. Es posible que nuestros clientes paguen por mejores servicios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quizás que tenemos que repensarnos cuál es el número de clientes por actividad, cuál es el tipo de servicios, para quién damos servicios, etcétera, etcétera. Algo que deberíamos pensar es en la readaptación de la forma de trabajar. Más innovación, por tanto, repensar cómo lo hemos hecho hasta ahora, sí. También, obviamente, en el apoyo de toda la tecnología, pero yo diría que tenemos que conservar el valor de la marca. La marca, al final, es lo que nosotros hemos estado sembrando, es lo que hemos estado cuidando, es la imagen que nosotros hemos dado a nuestros clientes a través de nuestros servicios, y eso, hoy, como les decía, ofrece confianza, y esta confianza es una garantía de calidad. Por tanto, yo diría, sí, innoven. Obviamente lo vamos a tener que hacer porque las circunstancias nos obligan, pero no innoven tanto como para no parecerse a lo que han sido siempre. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de sus clientes van a volver a ustedes por la confianza que han establecido a través de todos estos años. El valor de la repetición en la visita o la compra, pues fíjense que ahora ya no tenemos suficiente con que nuestros clientes vengan una vez, especialmente si eran clientes extranjeros, pues era fácil que vinieran, que se gastaran, invirtieran mucho dinero en la actividad, posiblemente porque no iban a volver en un tiempo corto y por tanto la inversión era rendible si su inversión en gasto económico era alta. Pero esto se acabó. No sabemos hasta cuándo. Si miran los datos que se ofrecían en anteriores charlas, hasta el 2024 no podemos garantizar que los vuelos serán regulares, que hemos establecido un nivel de confianza para que los turistas extranjeros lleguen y por tanto fíjense que ya no tenemos suficiente en tener muchos turistas y de muy lejos, sino que tenemos que tener muchas visitas y repetición de la visita, ¿sí?, tanto en un restaurante como en un espacio turístico, ¿sí?, de seguramente clientes que son cercanos. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a depender de clientes que conocen mucho más el producto que la mayoría de los clientes que teníamos hasta ahora. Si yo voy a un restaurante y soy del mismo municipio y como restaurador o como hotelero o como agencia de viajes necesito que mis clientes repitan, sí, una actividad, pues resulta que tengo que tener un abanico de actividades. Esa actividad realmente tiene que sorprenderlos para que la repetición de visita se dé. Y esto quiere decir, y vuelvo al punto anterior, que tenemos que empezar a pensar mucho más en la calidad que no en la cantidad que estamos ofreciendo, porque los parámetros hoy cambian completamente a través de ver solo el tipo de cliente que teníamos.
Diría que uno de los aspectos importantes es redefinir la esencia de cada proyecto, y aquí siempre he insistido en buscar la diferenciación a partir de un discurso propio, y fíjense que es muy sencillo. Si somos únicos, no competimos. Y por tanto, buscar aquello que todos vendemos, que es la autenticidad, ahora pasa a ser un elemento absolutamente imprescindible. ¿Sí? Busquemos aquello de nuestro entorno, busquemos aquellos ingredientes, busquemos aquella forma de cocinar, busquemos los elementos que sea, también, obviamente, innovando, sí, pero definiendo, ¿sí?, cuál es la esencia de nuestro proyecto. Seguimos en muchos lugares haciendo lo mismo que hace el vecino. Lo he visto en viñedos, lo he visto en restaurantes, lo he visto en espacios absolutamente dedicados al turismo, y lo único que estamos fomentando es la competencia. Si yo hago lo mismo que el vecino y si mi viñedo tiene un poco más de merlot o tiene un poco más de pinot noir o las botas son de roble americano o el otro europeo, lo único que estamos haciendo, ¿sí?, es compitiendo con nuestro vecino. Pero si la forma, el qué, la esencia de mi proyecto es distinta, así la competencia esté a mi lado, resulta que ya no competimos. No solo no competimos, hacemos algo mucho más interesante, podemos colaborar. Podemos sumar a través de iniciativas que, a pesar de que sean muy cercanas, son cada una de ellas distintas, ¿sí? Y por último, obviamente es el momento de crear actividades para diversos perfiles del público en la misma empresa. Muchos de los restaurantes, muchos de las agencias, muchos de los perfiles turísticos de actividades se han centrado en la especialización. Esto es fantástico, es genial. La pregunta es, ¿cuántos clientes tienen ustedes para hoy, ¿sí?, en unas circunstancias completamente distintas, poder mantener su nivel de equilibrio económico teniendo en cuenta su especialidad? Quizás el momento, ¿sí?, en que podemos empezar a pensar con este cambio de distancia a nuestros clientes y sabiendo que la proximidad va a ser un elemento sí o sí no negociable durante quizás años, ¿sí?, en repensarnos y en pensar cuántos clientes distintos tengo yo en mi restaurante, como agencia, como hotel, y empezar a hacer programas a medida, empezar a buscar desde las necesidades de cada uno de estos clientes cómo puedo llegar a ellos con un servicio, con unas actividades a medida. Fíjense que nadie sabía de delivery, ¿sí?, menos los que tenían food trucks, ¿sí?, hasta que llegó la crisis. Y entonces ahora todos los restaurantes, ¿sí?, son expertos en delivery con los mismos platos o con platos nuevos que han tenido que adaptar a una forma nueva de crear un servicio. Por tanto, creo que también estamos obligados por esta resiliencia a crear o a aprender sobre aptitudes que desconocíamos de nosotros mismos, y eso es un aprovechamiento que podemos tener porque ya nos ha fortalecido, ¿sí?, para tener una visión más amplia de los posibles clientes muy distintos que teníamos. Si miro en el caso del enoturismo, seguramente que este repensar qué clientes podemos tener hoy en las visitas que hacen en nuestros viñedos, pues resulta que va a ser una gran posibilidad porque podemos repensarnos con los clientes que tenemos en nuestro municipio, los clientes que tenemos de grandes ciudades como puede ser Santiago, o clientes de otras regiones con un background, con una experiencia sobre el territorio muy distinta. Creo que en este sentido es no solo una necesidad, sino que también es una oportunidad, sin duda. Y por último, añadiría un elemento que es el valor de lo saludable. Fíjense que es una pandemia que nos habla de salud a todos los niveles. Hemos tenido que hacer nuestra economía saludable, hemos tenido que hacer saludable las relaciones sociales, no solo con amigos, sino entre gremios, por ejemplo, ¿sí? Y hemos tenido que buscar salud incluso para ir a un restaurante donde nunca lo hubiéramos tenido que pensar. ¿Qué hemos aprendido? Ya se ha dicho. ¿O qué es lo que puede funcionar? Pues hoy cooperar va a ser no negociable, ¿sí? Creo que seguramente muchos de los panelistas y seguramente mucho del público que esté aquí se ha dado cuenta que en este año hemos empezado a conocer empresas que no conocíamos, sí, que nuestro vecino que podía ser una competencia hoy puede ser un aliado, y hemos empezado de forma natural a crear alianzas donde seguramente nunca antes no habíamos tenido la necesidad de hacer.
Por tanto, fíjense que el impulsar el trabajo asociativo, y ahí hay un trabajo muy importante que a muchos sectores nos ha cogido a contrapié, pues la creación de nuevos gremios, la creación de asociaciones de empresarios para poder tener una voz única y no dispersa, tener mucha más fuerza en cuanto a la negociación con los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué no establecer colaboraciones intersectoriales, la hostelería, el turismo, los servicios, productores de todo tipo? Ahora estamos en este escenario. Es imposible no negociar, es imposible no cooperar cuando el barco se está tambaleando, sí, con olas que no dependen de nosotros. Por tanto, ¿por qué no empezar también en lo más práctico a crear actividades asociativas? Hay algunas que han funcionado desde siempre y lo sabemos muy bien. Fíjense qué bonito, porque INACAP desde hace muchos años sus escuelas de hostelería y turismo están juntas, están bajo el mismo techo. Y eso les facilita mucho el trabajo, porque hoy sabemos, ¿sí?, que todo el mundo viaja y come, que esto era lo que siempre hemos hecho, pero hoy vemos que hay clientes que viajan para comer bien y eso lo cambia todo. Por tanto, esta dicotomía que muchas veces no ha ido de la mano, que es voy a viajar y voy a comer porque no necesito, puede ser un elemento absolutamente de interés para potenciar los territorios. Voy a comer determinados productos, voy a comer de una determinada manera por la elaboración tradicional, por los cocineros y cocineras que hay, etcétera, etcétera, y además eso significa una forma de hacer turismo. ¿Por qué no seguir potenciando la naturaleza tan increíble que hay en Chile? Sí, que apenas se ve cuando uno busca productos turísticos más allá de lo que se ofrece en muchos otros lugares del mundo, que es aventura. ¿Sí? ¿Por qué no una duna puede ser observada y siempre la tenemos que bajar con un sandboard, que es fantástico porque sus ríos, ¿sí?, no pueden ser visitables de otra forma que no sea con un rafting, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay todavía una parte de Chile que no se cree, que es el valor de la naturaleza como elemento diferencial respecto a otros países de la región. Recuerden, tienen 5.000 kilómetros y su país va del hielo más milenario, si me permiten, hasta la arena más seca y cálida, ¿sí?, del norte de Chile. Fíjense que siempre os he hablado hasta ahora de la salud como un elemento negativo y todo lo dificulta porque tenemos que pensar en la salud, pero nadie ha pensado que la salud pasa a ser un elemento de atracción, no únicamente limitante, ¿sí? Fíjense que hay elementos, digo en Chile, pero en muchos otros lugares, ¿sí?, de la región, que pasan a tener un valor importante, que son el valor de los productos orgánicos y locales. Chile, como muchos países de la región, es un país no es un país de grandes ciudades, es un país básicamente de muchos municipios, de veredas, de lugares donde no vive mucha gente. Sí, tenemos Santiago, Concepción, sí, pero básicamente, si yo miro el mapa de la población chilena, sí, y lo viera como puntos no solo de abundancia de población, es básicamente un país de municipios. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar que todos aquellos pequeños cultivos y por qué no pensar que esa forma tradicional de cultivar, sí, fíjense cuántas ciudades tienen todavía mercados locales, sí, con ingredientes absolutamente sanos, pueden ser un elemento, sin duda, de valor en este nuevo escenario? Les pongo un pequeño ejemplo, ¿sí? Seguramente nadie creía en muchos países de Europa en que el orgánico, ¿sí?, parecía solo para foodies y gente un poco friki, si me permiten la expresión popular, pues resulta que cuando uno mira las estadísticas de las ventas durante un año de pandemia, sí, resulta que se han disparado, la mayoría de productores orgánicos se han quedado sin productos que vender, porque simplemente la gente, creyendo ser o no de inicio, ha visto que el valor de la salud también estaba en lo que consumíamos. Digo esto porque Chile no es cualquier lugar y en algunos escenarios de turismo esto es absolutamente relevante. Es de los países donde yo he visto más viñedos orgánicos. Pregúntense ustedes cuántos viñedos sí ponen como elemento diferencial del vecino, como elemento de interés, especialmente para turistas extranjeros o de otros lugares o de público que da valor a la salud, sí,
lo anuncian en también sus redes. Ser orgánico hoy es un valor añadido. Si encima lo puedo certificar y lo puedo garantizar, pues fíjense qué elemento más interesante. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy podemos hacer promoción de actividades que mejoran o potencian la salud desde un restaurante y sus productos, ¿sí? Hasta dónde está ubicado su hotel, hasta todos los sistemas, ¿sí? Que permiten que usted pueda estar tranquilo, ¿sí? Estando en su estancia turística. Por tanto, un país como Chile, donde lo que más tienen yo creo que es espacio, ¿sí? Y si no, miren la dificultad para ir de un lugar a otro, porque todas las distancias son enormes, resulta que la revalorización de espacios abiertos, naturales y sanos toma un aspecto relevante. Fíjense qué importancia tiene el mundo de los viñedos, fíjense cómo su cocina se fundamenta en muchos ingredientes, desde los corderos del sur hasta sus frutillas silvestres, hasta sus frutos carnosos patagónicos, hasta su rica y todos los productos del mar, etcétera, etcétera. Eso hoy toma un escenario completamente distinto, ¿sí? Lo orgánico, lo natural, lo que viene y proviene de la naturaleza, ¿sí? Es un valor añadido a este escenario que creo que deberían sí o sí contemplar. Fíjense, como decía antes, que el valor del mundo rural y de lo pequeño versus a las grandes ciudades e infraestructuras, ¿sí? Hoy toma otra dimensión. La calidad viene por la confianza que yo puedo dar, y la confianza, sí, en muchos lugares viene porque yo conozco esa familia que tiene ese hotelito, yo conozco este restaurante de toda la vida que me garantiza que me van a cuidar, sí, y por tanto fíjense que esta dimensión de lo rural, de lo pequeño, no de los grandes centros de turismo, toman una relevancia absolutamente distinta, entre otros aspectos, porque tienen la naturaleza a pie de la puerta, tanto sea un viñedo como sea un hotel o un pequeño restaurante en una caleta. Y por último, ya para terminar, creo que algo que deberíamos recordar y que creo que en este escenario de pandemia mundial, ¿sí? Nos ha puesto en evidencia, es que cuidar la naturaleza y sus recursos sigue siendo, pero va a serlo todavía más, en la inversión de futuro más importante. En este sentido, yo les invito como chilenos y chilenas a que repiensen todos esos escenarios, esas panorámicas tan bellas y únicas. Como les decía antes, y sé que me repito, el 50% de las especies, ¿sí? De flora, fauna, etcétera, etcétera, que hay en Chile son únicas en el mundo, son endémicas, no se pueden comprar, no se pueden repetir. Por tanto, cuiden esa naturaleza, porque seguramente de ella van a llenar su despensa los restaurantes, van a llenar de menús y de creaciones súper interesantes los cocineros y cocineras, pero seguramente de esa despensa, perdón, de esa naturaleza próxima, van a llenar también de imágenes, ¿sí? De Instagram, van a llenar de experiencias absolutamente fascinantes también, tanto el mundo del turismo como el mundo de la hostelería. Por tanto, yo, como biólogo, como guía de naturaleza y como formador en este ámbito y especialista en ecoturismo, les recomiendo que cuiden lo que más tiene Chile, que no les cuesta nada, sí, no les cuesta plata, que es cuidar su entorno natural absolutamente bellísimo y único en el mundo. Muchas gracias.